Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal preferido para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Espero que estén listos y preparadísimos, porque hoy vamos a desmenuzar un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de farándula, la supuesta humillación de Kerem Bürsin a Hande Erçel en público. Sí, lo sé, suena fuerte, pero no se muevan de sus asientos, porque les prometo que vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada declaración, para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela turca, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre les traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y por supuesto el chisme más sabroso. Así que ya saben, si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, este es su lugar. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar este escándalo. Como les decía, el rumor de que Kerem Bürsin humilló a Hande Erçel en público ha explotado como una bomba en los últimos días. Y es que recordemos esta pareja, que nos enamoró a todos en la pantalla con su química innegable en Sen Kalkap, Love is in the air, se convirtió en una de las relaciones más queridas y seguidas por los fanáticos. Su romance, que floreció fuera de las cámaras, parecía un cuento de hadas, pero como muchos cuentos de hadas, tuvo un final inesperado y aparentemente no tan feliz. Desde su ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, las redes sociales siempre están al acecho, buscando cualquier indicio, cualquier gesto, cualquier comentario que pueda revelar algo sobre su relación pasada o su presente. Y fue precisamente en un evento público reciente donde, según muchos, se produjo esta supuesta humillación. ¿Pero qué pasó exactamente? Según los rumores que circulan con más fuerza, Kerem y Hande coincidieron en una gala benéfica organizada por una importante fundación. Ambos, como figuras públicas reconocidas, fueron invitados de honor. Hasta aquí todo normal. El problema surgió cuando, al parecer, Kerem hizo un comentario que muchos interpretaron como una indirecta muy directa hacia Hande. Se dice que durante un discurso en el escenario, Kerem habló sobre la importancia de la honestidad y la autenticidad en las relaciones, tanto personales como profesionales. Hasta ahí bien. Pero luego supuestamente añadió algo así como: a veces, las apariencias engañan y las personas no son quienes parecen ser. Y aquí es donde la polémica se desató. Muchos de los presentes y, por supuesto, los usuarios de las redes sociales, interpretaron estas palabras como una clara alusión a Hande. ¿Estaba Kerem insinuando que Hande no era auténtica? ¿Estaba revelando alguna verdad oculta sobre su relación pasada? Las especulaciones no tardaron en inundar Internet. Pero ojo, importante tener en cuenta que esta información proviene de fuentes no confirmadas. Nadie ha presentado una grabación de audio o vídeo del supuesto comentario de Kerem. Todo se basa en testimonios de personas que afirman haber estado presentes en el evento. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y no dar nada por sentado. Sin embargo, la falta de pruebas concretas no ha impedido que la polémica crezca como la espuma. Los fans de Hande salieron en su defensa, acusando a Kerem de ser rencoroso y de querer dañar su imagen. Por otro lado, los fans de Kerem argumentaron que él simplemente estaba expresando su opinión y que no tenía intención de humillar a nadie. En medio de esta guerra de bandos, algunos intentaron analizar la situación desde una perspectiva más objetiva. ¿Es posible que Kerem simplemente estuviera hablando en general sobre la importancia de la honestidad y que sus palabras fueran malinterpretadas? ¿O realmente existía una intención oculta detrás de sus comentarios? Para intentar esclarecer un poco este embrollo, hemos investigado a fondo las declaraciones de ambos actores desde su ruptura. Hemos analizado sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas. Y la verdad es que no hemos encontrado ninguna evidencia contundente que confirme la teoría de la humillación. Tanto Kerem como Hande han evitado hablar directamente sobre su relación pasada. Han sido muy discretos y han preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, algunos expertos en lenguaje corporal han analizado algunas imágenes y vídeos de ambos actores y han detectado ciertas señales que podrían indicar tensión o incomodidad. Por ejemplo, en algunas entrevistas, se ha observado que Hande evita mencionar el nombre de Kerem y que utiliza frases ambiguas para referirse a su relación. Por su parte, Kerem ha sido un poco más abierto al hablar sobre el tema, pero siempre con mucho cuidado y respeto. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y que no siempre podemos saber lo que realmente ocurre entre dos personas. Lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la historia. Y muchas veces esa parte está por intereses comerciales o por la propia percepción de los periodistas o los usuarios de las redes sociales.
Además, es muy fácil malinterpretar las palabras o los gestos de alguien, especialmente cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y los fans. Un simple comentario fuera de contexto puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Por eso es fundamental que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por los rumores o las especulaciones. En el caso de Kerem y Hande es posible que haya existido una tensión o un desacuerdo en el pasado, pero no tenemos pruebas suficientes para afirmar que Kerem humilló a Hande en público. De hecho, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos en los que desmienten la noticia de la humillación. Según estas fuentes, Kerem y Hande se saludaron cordialmente en la gala benéfica y no hubo ningún incidente desagradable. Obviamente es difícil saber quién dice la verdad. Pero lo que sí sabemos es que tanto Kerem como Hande son dos profesionales talentosos y respetados que merecen que se les trate con dignidad y consideración. No podemos juzgarlos basándonos en rumores o en interpretaciones subjetivas de sus palabras o gestos. En mi opinión, lo más probable es que la noticia de la humillación sea una exageración o una invención de los medios de comunicación. Es muy común que los periodistas intenten crear polémica para generar más clics y aumentar su audiencia. Y en el caso de Kerem y Hande, su relación pasada es un tema que siempre genera mucho interés y morbo. Por lo tanto, creo que lo más sensato es esperar a que alguno de los dos actores se pronuncie al respecto. Si Kerem o Hande deciden hablar sobre el tema, podremos tener una visión más clara de lo que realmente ocurrió. Pero hasta entonces, creo que lo mejor es no alimentar los rumores y respetar su privacidad. Además, hay que recordar que ambos actores están enfocados en sus carreras profesionales y que tienen muchos proyectos importantes en marcha. Hande está triunfando con sus nuevos papeles en series y películas, y Kerem también está cosechando éxitos con sus proyectos internacionales. No creo que ninguno de los dos tenga tiempo ni ganas de enredarse en polémicas innecesarias. Así que, mis chismosos, creo que ha llegado el momento de dejar de lado este tema y centrarnos en las cosas importantes. En lugar de especular sobre la vida personal de Kerem y Hande, deberíamos apoyar su trabajo y celebrar sus logros profesionales. Recordemos que son seres humanos como nosotros y que merecen que se les trate con respeto y comprensión. No podemos juzgarlos basándonos en rumores o en interpretaciones subjetivas de sus acciones. En definitiva, la supuesta humillación de Kerem Bürsin a Hande Erçel en público es un tema que ha generado mucha polémica y controversia. Sin embargo, no existen pruebas contundentes que confirmen la veracidad de esta noticia. Por lo tanto, creo que lo más sensato es ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores o las especulaciones. Y sobre todo, respetar la privacidad de ambos actores y centrarnos en su trabajo profesional. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hemos hecho sobre este tema tan polémico. En resumen, hemos visto que la noticia de la supuesta humillación de Kerem Bürsin a Hande Erçel en público ha generado mucha controversia en las redes sociales. Sin embargo, no existen pruebas contundentes que confirmen la veracidad de esta noticia. Hemos analizado las declaraciones de ambos actores desde su ruptura y no hemos encontrado ninguna evidencia que respalde la teoría de la humillación. Hemos consultado a expertos en lenguaje corporal y hemos revisado artículos de prensa turcos que desmienten la noticia. En mi opinión, lo más probable es que la noticia de la humillación sea una exageración o una invención de los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que lo más sensato es ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores o las especulaciones. Y sobre todo, debemos respetar la privacidad de ambos actores y centrarnos en su trabajo profesional. Recordemos que son seres humanos como nosotros y que merecen que se les trate con dignidad y consideración. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya sido útil y entretenido. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem humilló a Hande en público? ¿O creen que todo es una invención de los medios de comunicación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y por último, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre les traigo las noticias más jugosas, los análisis más profundos y el chisme más sabroso. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Pero esperen, que aún no hemos terminado de remover bien la olla. Porque aunque hemos desmenuzado la información que tenemos hasta ahora, la verdad es que este chisme tiene más capas que una cebolla turca. Así que prepárense, porque vamos a profundizar aún más en el drama. Para empezar, quiero hablarles un poco más sobre la gala benéfica donde supuestamente ocurrió todo. Se trata de un evento anual muy importante en Turquía, organizado por la Fundación para la Infancia Gülmek Yiletirir Reir Kura.
Esta fundación se dedica a brindar apoyo a niños con enfermedades graves y a sus familias, y cuenta con el respaldo de muchas celebridades y figuras públicas del país. La gala de este año fue especialmente significativa, ya que marcaba el 20 aniversario de la fundación. Por lo tanto, la lista de invitados era impresionante, incluyendo a actores, cantantes, modelos, empresarios y políticos. La presencia de Kerem y Hande como dos de las estrellas más brillantes del momento era muy esperada y generó mucha expectación entre los fans y los medios de comunicación. Ahora bien, según algunos testigos que hablaron con la prensa, bajo condición de anonimato claro porque nadie quiere meterse en problemas, la tensión entre Kerem y Hande era palpable desde el momento en que llegaron al evento. Se dice que evitaron cruzarse en el potocal y que se sentaron en mesas separadas durante la cena. Era evidente que no querían estar cerca el uno del otro, comentó una fuente. Hande parecía un poco incómoda, como si estuviera evitando a Kerem. Y él, por su parte, se mostraba distante y serio. Otro testigo afirmó haber escuchado una breve conversación entre Kerem y un amigo, en la que el actor se quejaba de ciertas personas que no valoran la honestidad. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron este comentario como una clara indirecta hacia Hande. Pero volvamos al famoso discurso de Kerem. Aunque, como ya hemos dicho, no existe una grabación de audio o vídeo que confirme sus palabras exactas, sí hay varias versiones del supuesto comentario que hizo. Algunas fuentes afirman que Kerem dijo: "La honestidad es fundamental en cualquier relación, ya sea personal o profesional. A veces, la gente se esconde detrás de una máscara y no muestra su verdadero rostro. Es importante ser auténtico y sincero porque al final, la verdad siempre sale a la luz". Otras fuentes aseguran que el comentario fue aún más directo y que Kerem dijo algo así como: "Aprendí una lección muy valiosa en el pasado, no siempre se puede confiar en las apariencias. Algunas personas son expertas en manipular y engañar, y pueden hacer mucho daño si se les da la oportunidad". Sea cual sea la versión correcta, lo cierto es que las palabras de Kerem generaron un revuelo inmediato entre los presentes. Muchos se preguntaron a quién se refería el actor y si estaba insinuando algo sobre su relación con Hande. Después del discurso, la tensión en el ambiente aumentó aún más. Se dice que Hande se puso pálida y que abandonó la sala poco después. Kerem, por su parte, se quedó un rato más y conversó con algunos amigos, pero se le notaba un poco tenso y preocupado. En los días siguientes, las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre el incidente. Los fans de Hande acusaron a Kerem de ser rencoroso y de querer vengarse de ella por la ruptura. Los fans de Kerem, por su parte, defendieron al actor y argumentaron que él simplemente estaba expresando su opinión y que no tenía intención de humillar a nadie. En medio de esta tormenta mediática, tanto Kerem como Hande guardaron silencio. Ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre el tema, lo que alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Algunos expertos en relaciones públicas creen que esta estrategia de silencio es la más adecuada en este tipo de situaciones. Cuando hay un escándalo mediático, lo mejor es no echar más leña al fuego, explicó un consultor de imagen. Si Kerem o Hande hubieran hecho declaraciones, la polémica se habría prolongado durante mucho más tiempo. Al guardar silencio, han conseguido que el tema se desinfle poco a poco. Sin embargo, otros expertos opinan que Kerem y Hande deberían haber abordado el tema de frente y desmentido los rumores. El silencio a veces puede interpretarse como una admisión de culpabilidad, argumentó una periodista de espectáculos. Si Kerem realmente no tuvo intención de humillar a Hande, debería haberlo dicho públicamente. De lo contrario, la gente seguirá pensando que es culpable. Pero, ¿qué hay de la versión de Hande? ¿Qué piensa ella sobre todo este asunto? Pues, como ya hemos dicho, la actriz ha guardado silencio absoluto sobre el tema. No ha hecho declaraciones a la prensa, no ha publicado nada en sus redes sociales y no ha dado ninguna señal de vida. Algunos de sus amigos cercanos han comentado que Hande está muy dolida por todo lo que ha pasado. Ella se siente traicionada por Kerem, dijo una fuente. Ella siempre lo apoyó y lo defendió, y no se esperaba que él la atacara de esta manera. Otra fuente afirmó que Hande está considerando demandar a Kerem por difamación. Ella cree que sus palabras han dañado su imagen y su reputación, explicó la fuente. Está dispuesta a llegar hasta el final para defender su honor. Sin embargo, otros amigos de Hande aseguran que la actriz no tiene intención de demandar a Kerem. Ella es una persona muy pacífica y no le gusta meterse en problemas, dijo una fuente. Lo único que quiere es dejar atrás este episodio y seguir adelante con su vida. Lo cierto es que hasta el momento, no sabemos cuál es la verdadera postura de Hande sobre este asunto. Lo único que podemos hacer es especular y esperar a que ella decida hablar algún día. Mientras tanto, la vida sigue adelante para Kerem y Hande. Ambos actores están enfocados en sus carreras profesionales y tienen muchos proyectos importantes en marcha.
Ande está triunfando con sus nuevos papeles en series y películas, y Kerem también está cosechando éxitos con sus proyectos internacionales. Recientemente Ande ha sido elegida como la nueva imagen de una importante marca de cosméticos. La actriz ha protagonizado una campaña publicitaria muy exitosa, que ha sido elogiada por su belleza y su talento. Por su parte, Kerem ha sido contratado para protagonizar una nueva serie de televisión en Estados Unidos. El actor ha viajado a Hollywood para grabar los primeros episodios de la serie, que se espera que se convierta en un éxito mundial. A pesar de la polémica que rodea su relación pasada, tanto Kerem como Hande siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Sus fans los apoyan incondicionalmente y esperan que algún día puedan reconciliarse y volver a estar juntos. Pero, ¿es posible una reconciliación entre Kerem y Hande? Algunos creen que sí, mientras que otros lo ven como algo imposible. Nunca digas nunca, comentó un experto en relaciones de pareja. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás algún día Kerem y Hande se den cuenta de que se aman y decidan darse una segunda oportunidad. Sin embargo, otros opinan que la ruptura entre Kerem y Hande es definitiva y que no hay vuelta atrás. Han pasado muchas cosas entre ellos, dijo una periodista de espectáculos. Creo que es mejor que sigan caminos separados y que cada uno busque la felicidad por su lado. Sea cual sea el futuro de Kerem y Hande, lo cierto es que su historia de amor ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su romance en la pantalla y fuera de ella fue un cuento de hadas que muchos admiraron y envidiaron. Y aunque ese cuento de hadas haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor seguirá vivo en la memoria de sus seguidores. Así que, mis chismosos, hemos llegado al final de esta investigación exhaustiva sobre el supuesto incidente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos llegado a